¿Qué tal con todos? Mi nombre es Jason Tomolina, director ejecutivo de USAMEDIC, y estoy aquí con Francisco Perea, interno de la Universidad de Piura. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La razón de tenerte aquí es que, bueno, has logrado un logro muy interesante, muy sorprendente, que es haber sacado 18 en el examen nacional de medicina, ¿no? En este 12 de octubre. Y justamente quería empezar por preguntarte cómo te sientes, ¿no? Habiendo sacado 18. Bueno, muchas gracias, Jay, por invitarme el día de hoy. Definitivamente bastante feliz, bastante satisfecho, por supuesto, con una nota, pues, como la que es un 18, en realidad es para mí un éxito. Y más aún cuando consideramos todos los factores que están involucrados y que hacen de esto un logro aún mayor para mí, ¿no? Claro, y justamente lo comentaste, ¿no? Es un gran logro en medio de un año sumamente complicado, ¿no? Como para cualquier interno de medicina, compaginar el internado propiamente, las rotaciones, las guardias. Asimismo, creo que estuviste haciendo tu tesis, ¿no? En este año. Y a pesar de ello, pudiste encontrar un poco de tiempo para tu preparación. Y justamente eso quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo pudiste hacer este equilibrio o compaginar todas estas responsabilidades y a pesar de ello salir bastante exitoso en tu examen nacional de medicina? Sí, es verdad, hay muchas cosas que entran en juego, en particular en este año, como lo es el internado. Cada interno que esté en su sede sabrá que tiene sus propias dificultades, cada sede tiene lo suyo, pero a priori o en general es un año bastante complicado y cargado de planes, ¿no? En mi caso, como dices, también tenía la tesis que había que publicarla este año, entonces ha sido un correr tras un montón de objetivos a la vez, que muchos de ellos se han cruzado. Entonces yo creo que acá lo prioritario es, por lo menos en mi caso, podría destacar tal vez que lo más importante es la organización y ser disciplinado para cumplir esa organización, porque si no, realmente no alcanza el tiempo para hacer todo, realmente. Claro. Y justamente yo, ya habiéndote organizado, ¿no? Ya definiste bien, ok, ya superé ciertas responsabilidades importantes, ahora ¿cómo me organizo, ¿no? ¿Cómo te organizaste y cómo definiste tus recursos? Definitivamente te preparaste aquí, ¿no? En USAMEDIC para el examen nacional de medicina, incluso para el examen de salud, ¿no? Anteriormente. Pero ¿cómo te organizaste en la realidad, ¿no? Porque claro, hay muchos recursos aquí en USAMEDIC, pero al final uno tiene que ir decidiendo, ¿no? Qué utilizar. Claro, y eso es algo que destaco en verdad bastante. USAMEDIC brinda un abanico de recursos que están ahí para el que los necesite e incluso da un sistema en cómo utilizarlos, unas instrucciones de cómo seguirlos y que considero yo son bastante valiosas. En mi caso en particular yo tenía bastante poco tiempo por el tema sobre todo la tesis y los horarios estrechos que a veces manejaba. Entonces identifiqué que la verdad no iba a poder seguir con el programa al pie de la letra, como me hubiera gustado tal vez con el tema de los banqueos o aprovechar al 100% cada priming. Lo que estaba de mi lado es que yo ya había tenido una preparación muy similar para el e-salud. Entonces yo ya había revisado muchos primings en el pasado, el año anterior, había hecho ya bastante banqueo de muchas especialidades y más que nada lo que más quería priorizar en este año eran los simulacros, porque de mi lado no estaba mucho el tema del tiempo. Yo estaba más acostumbrado a lo del e-salud, que me parece que son 100 preguntas en 3 horas, pues en el ENAM eran 180 en 180 minutos. Entonces, la verdad que mi objetivo principal fue acostumbrarme al tiempo y para eso básicamente fui de la mano con los simulacros que me daba USAMEDIC y lo complementaba con fuentes de información, algunas más profundas, como por ejemplo los primings, donde podía sacar la información específica que era dirigida al ENAM. Y si quería ampliar la información, hacía uso de herramientas como Ambos, por ejemplo, y ya para el día a día, para digamos, estar viendo dentro de la clínica, en mi caso que es mi sede de internado, pues utilizaba Anki, que eran herramientas muy dinámicas, ¿no? Claro, perfecto. Y esa es la realidad, ¿no? Hoy en día hay distintos recursos, ¿no? Pero hablando específicamente de USAMEDIC, cuéntame cómo percibes, pues, o la utilidad de los primings y cómo viste los simulacros también, ¿no? Correcto, sí, es verdad. Hay un montón de recursos y uno puede encontrar de todo tipo y aunque en mi caso la combinación que hice me funcionó, hablando específicamente de USAMEDIC, creo que fue lo más dirigido al ENAM, porque efectivamente son años de estudio y preparación de personal que obviamente ha dirigido todas las preguntas, los simulacros, los primings, a no solo lo más preguntado, sino incluso tratar de adelantarse a lo que por tendencia podría ser preguntado. Y si bien es cierto, yo no pude identificar ninguna pregunta que se repitiera tal cual de los simulacros en el ENAM, sí que uno se puede acostumbrar al formato de pregunta y sí considero que incluso en primings se han adelantado algunos temas que por tendencias de la importancia que están tomando
eran muy preguntables en el ENAM. Entonces yo creo que eso ha sido un poco lo que de mi parte más destacaría de Usamedic. Los simulacros, que me han ayudado mucho a manejar mis tiempos, y también, digamos, complementos de la app de banqueo, como ver las correcciones de cada una de las especialidades, que uno siempre es bueno revisar en lo que se ha equivocado. Y bueno, las estadísticas siempre las destaco porque en salud también me ayudaron mucho, acá también, saber cuáles son las especialidades en las que más fallas. Eso sí, es verdad que he visto una diferencia notoria en cuanto a la aplicación este año que cuando estaba usándola para salud. Muchísimo. Si bien las estadísticas se han mantenido más o menos el formato, digamos, es similar, ha mejorado muchísimo cómo uno puede banquear, digamos, dividido por temas, por especialidades. Ahora cada pregunta, ya sea simulacro o sea banqueo, tiene un feedback abajo que te explica por qué no es esta opción y por qué es aquella. Y eso realmente me ayudaba mucho tanto para profundizar, porque esa misma idea la podía leer de otra fuente si quería profundizar mucho más, como para también preguntas que eran más puntuales, decir, ya me confundí en esto y no lo interpreté bien y punto. Claro, perfecto. Para finalizar, definitivamente vas a tener esta pregunta y vamos a aprovechar para que la puedas responder para todos. ¿Qué consejos, qué recomendaciones le darías a este futuro interno, ¿no?, del 2026, que va a ser su internado y que va a tener que enfrentarse a las rotaciones y próximamente al examen nacional de medicina? Bueno, yo diría que es difícil porque efectivamente cada realidad es diferente, cada persona se enfrenta a sus horarios y a sus propias prioridades, ¿no? Pero yo creo que es importante identificar las herramientas que a uno le funcionan. Yo puedo decir de que en verdad cada uno tiene su forma de estudiar. Si uno siente que tiene una forma de estudiar que no le está beneficiando mucho, es momento tal vez de buscar asesores o investigar o preguntar por métodos de estudio hasta encontrar la fórmula que a uno le funcione. Y una vez tenga esa fórmula, explotarla, ¿no? En este caso, yo creo que las flashcards son algo muy poderoso y en general las fuentes de información también lo son, ¿no? Como por ejemplo la información que brinda Usamedic y también los simulacros que proporciona, ¿no? Entonces yo creo que para el futuro interno, en este caso lo más prioritario es identificar cuál es su método, hacer una estrategia si es que no la tiene ya hecha, de por ejemplo estudiar para la salud de base, y sobre todo el conocimiento que haya podido tener en los años previos de carrera, tener una manera de cómo organizarlo orientado a un examen como el ENAM, ¿no? Es importante tener una base y eso creo que es lo que más ventaja da a la hora de dar un examen como el ENAM o el de salud. Eso es lo que yo creo que más ha funcionado, pero el que ha dado la preparación en salud con Usamedic, por lo menos, o con otras academias similares, pero en el caso de Usamedic ya tiene una base sólida para proyectarse hacia el ENAM, ¿no? Entonces yo creo que principalmente es la organización y saber identificar las fortalezas y las debilidades para armar una estrategia sólida, ¿no? Francisco, en verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te deseamos éxito en tus futuras aventuras y te deseamos que sigas creciendo como profesional y ya como futuro médico. Muchas gracias, Jay. Nos vemos.